Y lo que vamos a intentar es contarles cuál es la experiencia del Ayuntamiento de Santa Cruz dentro de esta movida, entre comillas, de los datos abiertos. Lo primero de todo es que no nos planteamos con los datos abiertos solucionar los problemas del exterior, sino a veces hasta solucionar los problemas de la propia casa, ¿no? Que la información de las distintas áreas del Ayuntamiento fueran capaces de saber la propia información que manejamos dentro de las propias administraciones. Y hoy creo que el ejemplo ha sido más que sobradamente demostrado cuando ha preguntado a la compañera ¿cuántos conocemos nuestro propio portal de datos abiertos? Si yo hago esta misma pregunta dentro de mi organización me encontraría con lo mismo, con un 40%, seguramente un 35% o algo por el estilo. Por lo tanto, es bastante importante el que nuestra propia organización conozca dónde están los datos, ¿no? Eso nos daba la oportunidad de que determinados datasets, determinados conjuntos de datos, que en su momento nacieron principalmente de la comodidad, no mentimos, no llegamos y decimos que todo esto estaba planificado, ojalá la administración local pudiera planificar, no planificamos, el vecino está en la puerta tocando y por lo tanto nuestra acción fue principalmente ver lo que ya teníamos y que podíamos convertir de lo que ya teníamos en información de Open Data y claramente salieron los datos que almacenaban principalmente los sistemas de información geográfico. Como ya hemos visto en las intervenciones previas, han estado presentes en todos lados. Los mapas han estado presentes hasta ahora en todas las presentaciones y estoy seguro que las dos próximas también, ¿no? Por lo tanto, es un elemento fundamental para esa presentación. El segundo elemento era cómo fomentamos estos datos, ¿no? Y entonces se abrió una vía dentro de la organización municipal que era generar aplicaciones, hacer posible generar aplicaciones por entidades externas que las fueran desarrollando por medio de diferentes invitaciones a generadores o a reutilizadores de datos, de manera que se han ido generando desde las aplicaciones más débiles, que eran simples publicadores de los datos existentes en Open Data, como el Santa Cruz Localiza, que lo único que hace es decirte qué cosa tienes alrededor de donde tú estás, dónde está el contenedor de residuos sólidos más cercano, dónde está el de cartón, etcétera, el de papel cartón, hasta aplicaciones que ya empezaron a utilizar herramientas de gestión. Santa Cruz Mejora es una aplicación que sirve para localizar cuáles son los elementos que están estropeados dentro de la vía pública. Sale Santa Cruz Farmacias, que es la primera aplicación que hicimos con un convenio con el Colegio Farmacéutico para llevar a cabo toda la información con respecto a dónde están las farmacias, cómo localizarlas y cuáles son las que están de guardia. Por lo tanto, una aplicación que partía de los datos abiertos que publicaba el Ayuntamiento, y Cuida tu Corazón, que es la aplicación que vamos a contar a lo largo del día de hoy, que es otra aplicación que se ha generado en virtud a esos datos. Y además queríamos difundir este tipo de elementos. Entre algunas de esas fórmulas, la reutilización de grandes compañías que utilizaron los datos municipales, como es el convenio actual que tenemos con TomTom para utilizar parte de la información municipal dentro de sus navegadores de vehículos, principalmente para dar esta imagen. Siempre vemos la administración desde este lado de aquí, desde la parte bonita, desde fuera, desde donde iluminamos, la ponemos toda en una presentación y nosotros nos planteamos vivir esa misma administración desde dentro. La imagen que tienen al otro lado es lo que se ve cuando uno está dentro de esas escaleras, ¿no? Que es la parte más oscura, que es la parte que posiblemente no hemos dejado nunca ver a los ciudadanos. Y ya era el momento de abrir esa información. Teníamos que utilizar todo lo posible para hacer esa apertura de datos, para fomentar la innovación, que era un elemento fundamental, para intentar tener elementos de garantía desde el punto de vista de la sostenibilidad y de que los datos además estuvieran a ser posible lo más actualizados posible. Y por último, entrar en colaboración continua entre lo que es la entidad pública y la privada. Esto ha tenido bastantes recelos dentro de la propia comunidad pública con respecto a cómo las entidades privadas van a utilizar nuestros datos, porque todavía hay gente que dice que son nuestros datos, ¿vale? No los datos de toda la ciudadanía. Y nosotros nos apoyamos en un elemento fundamental, la componente espacial, ¿no? El ser capaces de intentar llevar todo lo posible a datos georreferenciados. Aparte del artículo 155 de la Constitución, que creo que ha sonado mucho últimamente, pues hay uno que es el 103.1 que dice que debemos de ser coordinados y eficaces. Yo suelo decir habitualmente que coordinados sí, que eficaces sí.
las licencias las damos o no, otra cosa es si somos eficientes, pero lo que no somos es coordinados, ¿eh? Y se ha visto aquí y se vería en cualquier reunión que hagamos de las distintas administraciones, donde nos encontraríamos con datos sesgados de cada una de ellas, a ver si es posible efectivamente que exista un paraguas que nos englobe a todos. La idea la podemos plantear sobre cualquier espacio de la ciudad. Este es el espacio de la ciudad cuando la refinería de petróleo ocupa ese espacio en Santa Cruz, que a día de hoy hace pocos días se acaba de presentar el convenio que va a eliminar esta refinería en Santa Cruz, y cómo se convirtió a este otro tipo de espacio. Todo lo que está ocurriendo aquí lo estamos gestionando las administraciones públicas. Estamos gestionando desde las redes de abastecimiento de agua, el alcantarillado, todo el funcionamiento de alumbrado público, todos los servicios que se dan dentro, y todo eso no es más que una acumulación de datos. Una acumulación de datos que en este caso terminará en un proyecto que modificará todo ese espacio que tenemos situado en esa parte de la ciudad. ¿Nosotros por qué apostamos? Y vamos a lo que consideramos nuestros puntos fuertes, porque en determinados elementos caeríamos claramente sobre otras administraciones que tienen mayor cantidad de datos, mayor cantidad de conjuntos de datos, etc. Nuestra apuesta fue por una plataforma extremadamente visual, ahora la veremos por encima, con la componente espacial como referencia necesaria en prácticamente todos los datos, publicar nuestros datos en el mayor número de formatos posible para que el ciudadano o la persona que consulte los datos no los tenga que transformar, y, por último, integrarlo en aplicaciones. Esta es nuestra plataforma visual, como verán, extremadamente colorida, en algunos casos excesivamente colorida, pero el diseñador de la página web decidió hacer algo diferente a lo que nos encontrábamos por ahí, una plataforma en donde se pudieran compaginar los mapas con los elementos gráficos y con las tablas, y queríamos darle tanta importancia al elemento visual que nuestro mapa tiene un botoncito que dice abrir el mapa en pantalla completa y permite trabajar con el mapa así, ¿no? Con toda la pantalla utilizándola para el mapa, simplemente porque queríamos darle esa importancia. Trabajamos con multitud de datos, principalmente para darle la posibilidad a los usuarios, a los que obtengan esta información, de hacer documentos de análisis con la información que prestamos. Que alguien sea capaz de mezclar la información de los barrios de Santa Cruz con sus datos poblacionales, en donde aparecen elementos de datos de población, para poder compararlos con otras capas propias del ayuntamiento o de otras administraciones públicas o de entidades privadas, y, por lo tanto, generar nuevos mapas y, por lo tanto, análisis de esos datos. Aquí, por ejemplo, tenemos el análisis de la concentración de terrazas utilizadas en el centro de la ciudad. La multitud de formatos, pues intentar que todos esos formatos que hay ahí, de los cuales se han ido hablando a lo largo de esta charla, la posibilidad de obtener datos directamente en software más comerciales, entre comillas, como puede ser el XLS de Excel, pero tener también la posibilidad de descargar en JSON, en GeoJSON, en formatos SHP directamente, para el trabajo directamente en sistemas de información geográfica, el que ese elemento fuera el máximo posible, el que intentáramos llegar, como mostró ya en su momento José Luis, ese paradigma de las 5 estrellas, ¿vale? Nos quedamos en 4 y a veces no llegamos ni a 4, ¿vale? Pero cubrimos bastantes elementos de ese nivel. Intentamos sacar los datos, como se ha hablado por aquí, de una multitud de bases de datos existentes en la corporación, entre ellas la agenda cultural, que en su momento intentamos cuadrar con las agendas culturales de otros lugares, y es extremadamente difícil que nos pongamos de acuerdo. Ojalá eso llegue. Y al final nos planteamos un resultado de una aplicación en concreto. Esa aplicación es Cuida tu Corazón, es una de las aplicaciones que tenemos, que lo que hace es unir las posibilidades que tienen los móviles con los datos que ya recogen la mayoría de los móviles de nuestra actividad saludable, con los recursos que el ayuntamiento tiene puestos en la propia ciudad. Y entonces lo que hacemos es mezclar esos datos, el número de pasos que nos da el teléfono móvil, los kilómetros los que nos movemos, los lugares por los que vamos, para mezclarlos con la información que el ayuntamiento ya daba, de manera que con ese tipo de información sacamos una aplicación para las personas que se mueven por la ciudad, en donde les informa dónde están los elementos biosaludables, dónde están los lugares para realizar ejercicio,
contabiliza todos esos ejercicios, están incluidas las fichas de cada uno de ellos para ver qué parte del cuerpo se trabaja en cada uno de esos elementos. Está incorporado también dentro de ese listado todas las actividades deportivas que el Ayuntamiento realiza con acceso a la sede electrónica para poder, de esa manera, poder matricular a tu hijo en el curso de natación que se imparte los lunes y miércoles de 8 a 6 en la piscina municipal. Pues esa información esté vinculada con la que tenemos incorporada. Y todo esto nace de una reunión que tenemos con la Sociedad Canaria de Cardiología que nos plantea poner más desfibriladores dentro de las entidades municipales. Y en virtud de ese dato decimos, ¿podremos mezclar esto con los datos que ya tenemos para dar algo más? Porque ellos nos daban todas sus características científico-técnicas de toda la información con respecto a cómo hay que hacer una reanimación cardiovascular, qué información, cómo hay que comer, qué datos existentes para dejar de fumar, etcétera. Toda esa información mezclada con la información que el Ayuntamiento tenía sobre ese espacio. Al final se incorporan algunos elementos más, como todas las rutas existentes en la ciudad en zona de Anaga y que incorporan todo el trazado de esas rutas, que aprovechamos también los datos realizados por otra sociedad municipal, la Sociedad de Desarrollo Sostenible. Y, por último, mezclamos esa información también con los datos históricos de la ciudad para generar una ruta, 2 rutas en concreto, una ruta histórica por la ciudad que incorpora todos los lugares que se visitan y, por otro lado, una ruta de esculturas con respecto a la ciudad. Y luego entramos en lo que nos planteaban, y ya para terminar. Esto genera muchos datos, esto nos lo consulta mucha gente, esto hay mucha carga de detrás. La realidad es que a día de hoy fallamos casi todos en lo mismo, en la publicidad, en que la gente conozca determinada información, y los datos son en algunos casos extremadamente cortos para lo que podría existir en este tipo de datos. Y, por supuesto, esto es un trabajo de todos. No hay ninguna administración que vaya a ser capaz de publicar todo esto sin que todo el mundo se implique, sin que haya no solamente un responsable de datos por consejería, en el caso de la comunidad autónoma, sino porque los propios compañeros nos demos cuenta de que este dato le pertenece al que está ahí fuera, no al que está aquí dentro, y por lo tanto tiene que ser capaz de utilizarlo.